en una ciudad tranquila, donde los amaneceres parecían repetirse como si fueran copias del día anterior. Vivía Lucía, una mujer que llevaba demasiado tiempo sosteniendo algo que ya no tenía vida. Era un recuerdo, una historia que ya había terminado, pero que en su mente seguía respirando. Cuando caminaba por las calles empedradas, sentía que cada rincón le hablaba de él, de lo que fue y de lo que no volvería a ser. Lucía sabía que debía dejar ir, pero cada intento se sentía como arrancarse una parte del alma. Un día, cansada de la lucha interna, entró a una pequeña librería. El olor a papel viejo le dio una extraña sensación de paz. Entre los estantes encontró un libro de Walter Rizzo. El título hablaba de soltar, de desprenderse de aquello que ya no aporta vida. Lucía lo tomó entre sus manos como si fuera una señal, una invitación a empezar de nuevo. Salió de la tienda con el libro pegado al pecho, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía una dirección. Esa misma noche, mientras el silencio llenaba su apartamento, abrió el libro y comenzó a leer. Cada frase era como un espejo que le mostraba su realidad. Había estado aferrándose a un fantasma, a una memoria que ya no tenía espacio en su presente. Pero lo que más le impactó fue una frase que decía: soltar no es olvidar, es liberarte para vivir. Esa idea se quedó clavada en su mente. Tal vez no necesitaba luchar contra el recuerdo, tal vez solo debía aceptar que había formado parte de su historia y que ahora podía seguir adelante. Inspirada por esa revelación, Lucía tomó una libreta vieja y empezó a escribir todo aquello que la ataba. No buscaba orden ni belleza, solo quería vaciarse. Escribió durante horas, dejando que cada palabra arrastrara un pedazo del peso que llevaba dentro. Cuando terminó, sintió un pequeño alivio, como si la primera grieta en su prisión emocional se hubiera abierto. Al día siguiente, decidió caminar sin rumbo fijo, y por primera vez notó algo diferente. El mismo camino que ayer dolía. Hoy parecía un poco más suave, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ella comenzaba a mirarlo desde otro lugar. Soltar, entendió, no era un acto de un solo día, sino un proceso, y ese proceso acababa de comenzar. Durante los días siguientes, Lucía se comprometió a continuar el proceso que había iniciado, casi sin darse cuenta. Cada mañana despertaba con la intención de observar sus pensamientos sin pelear con ellos, tal como sugería el libro de Rizzo. Descubrió que, al dejar de resistirse, los recuerdos perdían parte de su fuerza. Ya no llegaban como una tormenta repentina, sino como una brisa tenue que pasaba y se iba. Aún así, había momentos del día en los que la nostalgia la golpeaba con una intensidad inesperada. Una canción escuchada en un café, una frase en una película, incluso el aroma de un perfume que parecía traer de vuelta todo aquello que ella intentaba dejar ir. Pero esta vez, en lugar de huir, decidió enfrentar la ola emocional, respirar hondo y permitirse sentir, sin intentar cambiar nada. Una tarde, mientras ordenaba su armario, encontró una caja que llevaba meses evitando abrir. Sabía lo que contenía: cartas, fotografías, pequeños objetos que alguna vez habían tenido un significado profundo. Durante mucho tiempo, esa caja había sido un refugio doloroso, una forma de aferrarse a algo que ya no existía. Lucía la tomó entre sus manos y, por un segundo, sintió el impulso de volver a guardarla, de posponer ese momento una vez más. Pero no lo hizo. Se sentó en el suelo, abrió la tapa lentamente y dejó que las memorias la envolvieran. No lloró como antes, no sintió el mismo vacío. En su lugar, apareció una extraña mezcla de gratitud y melancolía. Entendió que esos recuerdos no estaban ahí para lastimarla, sino para recordarle cuánto había crecido. Con una determinación suave pero firme, comenzó a separar lo que quería conservar de lo que estaba lista para dejar ir. No era un acto de rechazo, sino un gesto simbólico de liberación. Por cada objeto que soltaba, escribía una pequeña nota, agradeciendo lo que había significado en su vida. Al final se dio cuenta de que la caja estaba casi vacía, y lo que quedaba en su interior era lo que realmente representaba una parte de ella, no de la otra persona. Esa noche salió a caminar. La ciudad parecía la misma, pero ella no. Sentía una ligereza nueva en los pasos, una especie de paz que nacía al comprender que el pasado no estaba ahí para retenerla, sino para enseñarle. Mientras observaba las luces reflejarse en los charcos de la calle, pensó en algo que había leído en el libro. Olvidar no es borrar, es transformar. Lucía sonrió levemente. Tal vez no había olvidado todavía, pero podía sentir dentro de sí el inicio de esa transformación,
un movimiento interior que la empujaba hacia un futuro más luminoso. Y con ese pensamiento, continuó caminando sin miedo, consciente de que estaba avanzando, aunque fuera un paso a la vez. Con el paso de los días, Lucía comenzó a notar pequeños cambios en su manera de estar en el mundo. No eran transformaciones grandiosas ni revelaciones estruendosas, sino detalles silenciosos que antes pasaban desapercibidos. Despertaba con menos peso en el pecho. Su respiración era más profunda, y los pensamientos que antes la perseguían, ahora parecían llegar con una cortesía inesperada, como si pidieran permiso antes de entrar. Ese cambio, aunque sutil, le dio fuerzas para continuar explorando su interior con una honestidad que jamás había practicado. Una mañana decidió visitar un parque que había evitado durante meses. Ahí solía pasear con la persona que aún le dolía recordar. Caminó entre los árboles altos, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo sus zapatos. Cada paso era un desafío, un recordatorio de lo mucho que aún le quedaba por sanar. Pero el paisaje también le ofrecía algo distinto. La belleza de lo efímero. Las hojas caían sin resistencia, dejándose llevar por el viento. Lucía observó esa danza natural y pensó que quizá la vida también le estaba mostrando cómo soltar sin romperse. Se sentó en una banca y cerró los ojos, dejando que el aire fresco calmara su mente. En ese instante, escuchó risas de niños jugando a lo lejos y sintió que la vida seguía moviéndose, aunque ella hubiera estado detenida por dentro. Abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño largo, y sintió un impulso inesperado: escribir. Sacó su libreta y comenzó a anotar lo que veía, lo que sentía, lo que temía. Cada palabra era una puerta abierta hacia su libertad emocional. Allí, en ese parque, se prometió a sí misma que no permitiría que el pasado siguiera gobernando sus pasos. Por la tarde decidió llamar a su amiga Irene, alguien que siempre había estado presente, pero a quien había dejado de ver mientras intentaba sobrevivir a su propio dolor. La voz cálida de Irene cruzó la línea como un abrazo. Hablaron durante horas, sin prisa. Lucía se dio cuenta de que compartir su proceso no la hacía débil. Al contrario, la conectaba con una parte de sí misma que había estado dormida. Irene le recordó una frase que ella misma solía repetir: cuando sueltas lo que pesa, haces espacio para lo que merece quedarse. Esa frase resonó profundamente en Lucía, casi como si fuera una verdad que siempre había sabido, pero que había olvidado temporalmente. Al final del día, mientras volvía a casa, sintió una claridad nueva. No era la ausencia total del dolor, sino la presencia de una nueva conciencia, la certeza de que podía vivir sin cargar historias ajenas, sin revivir capítulos que ya habían sido escritos. Lucía comprendió que dejar ir no era una acción instantánea, sino un acto repetido, una elección diaria. Y por primera vez, esa elección parecía posible, incluso amable. Con el paso de las semanas, Lucía entendió que soltar no era únicamente un ejercicio emocional, sino también un acto de reconstrucción. Había retirado de su interior aquello que la ataba, pero ahora necesitaba llenar ese espacio con algo nuevo, algo que le diera sentido. Fue entonces cuando decidió dedicar tiempo a actividades que antes posponía por miedo, pereza o simplemente por estar demasiado enfocada en alguien más. Inscribió su nombre en un taller de pintura, algo que siempre había querido hacer. Al principio se sintió torpe, casi fuera de lugar. Sin embargo, con cada pincelada, descubría una parte de sí misma que había olvidado, mientras se perdía en la vida de otro. Durante la segunda clase, la profesora les pidió que pintaran algo que representara un momento de transición. Lucía cerró los ojos unos segundos y dejó que las emociones fluyeran. Cuando comenzó a pintar, su mano se movió sin pensar demasiado. Los colores se mezclaban en tonos cálidos y fríos, como si estuviera narrando sin palabras la historia de su propio renacimiento. Al final, su obra mostraba un horizonte difuminado, donde la luz se abría paso a través de sombras suaves. Al observarla, sintió un nudo en la garganta. Esa pintura era un espejo. Mostraba que, aunque aún había restos de oscuridad, la luz empezaba a reclamar su lugar. Un día, después de clase, decidió pasar por una cafetería que solía frecuentar antes de que todo se complicara en su vida. Se sorprendió al ver que nada había cambiado allí. Las mismas mesas de madera, el aroma familiar del café recién molido, las risas lejanas de los estudiantes. Pero la que había cambiado era ella. Se sentó cerca de la ventana y pidió un café con leche. Mientras esperaba, abrió de nuevo el libro de Walter Rizzo que llevaba en su bolso. Leyó una frase que parecía hablarle directamente. No eres responsable de lo que otros deciden recordar de ti,
pero si eres responsable de lo que decides, recordar de ti misma. Esa frase la atravesó. Entendió que dejar ir también significaba asumir el control de su memoria. Elegir qué semillas plantar para su futuro emocional. Mientras bebía su café, comenzó a observar a las personas a su alrededor. Algunas reían, otras parecían perdidas en sus pensamientos, y otras simplemente disfrutaban del momento. Lucía sintió una especie de calma que hacía mucho no experimentaba. Era como si, por primera vez, se permitiera simplemente existir sin juicios ni presiones. Y en ese silencio interior, comprendió algo importante. Estaba aprendiendo a vivir sin sobresaltos, sin buscar una sombra del pasado en cada rincón. La libertad emocional comenzaba a tener forma. Al volver a casa, al abrir la puerta y sentir el familiar aroma de su propio espacio, le llegó una certeza tranquila. Su vida ya no giraba en torno a recordar u olvidar, sino en avanzar. No podía negar que aún había días difíciles, días en los que el pasado regresaba con fuerza. Pero cada vez, esos momentos eran más breves y menos intensos. Lucía había empezado a construir una versión de sí misma que no dependía de la presencia ni de la ausencia de nadie. Con el paso de los días, Lucía comenzó a notar que algo profundo estaba cambiando en su interior. Ya no despertaba con el corazón oprimido ni con esa sensación de estar atrapada en un recuerdo perpetuo. Sin embargo, también descubrió un nuevo desafío, el vacío. Aquel espacio que antes estaba lleno de nostalgia, pensamientos repetitivos y heridas sin cerrar, ahora se sentía amplio, casi demasiado silencioso. Al principio, ese silencio le dio miedo, como si la ausencia de dolor fuera una señal de que algo estaba mal. Pero pronto entendió que el vacío no era un enemigo, sino un terreno fértil donde podía construir una nueva historia. Una tarde, mientras ordenaba su escritorio, encontró una carta que había escrito para sí misma hacía meses, cuando aún estaba sumida en la tristeza. La leyó lentamente, reconociendo cada frase como si ya perteneciera a una vida anterior. En la carta hablaba de su desesperación, de su necesidad de entender por qué las cosas habían terminado como lo hicieron, y de su miedo a no volver a encontrar paz. Al terminarla, Lucía la sostuvo entre sus dedos y, con un gesto decidido, la rompió. No era un rechazo de su pasado, sino una señal de que ya no necesitaba aferrarse a esa versión suya tan herida. Era un acto simbólico, una forma de decirse, ya no soy esa mujer. Para llenar el espacio que estaban haciendo dentro de ella, decidió ampliar su mundo social. Aceptó la invitación de Irene para asistir a una pequeña reunión en su casa. Al principio dudó, temiendo no sentirse lista para interactuar con otras personas. Pero cuando llegó, se sorprendió de la calidez que encontró. Risas suaves, conversaciones sinceras, música que llenaba el ambiente sin imponerse. Lucía se sintió extrañamente bienvenida. A medida que hablaba con desconocidos, se dio cuenta de algo importante. Su historia era solo una parte de ella, no el centro de su identidad. Había más en su vida que aquel dolor que durante tanto tiempo la había acompañado. Esa noche, de regreso a casa, caminó despacio bajo el cielo oscuro, iluminado por luz tenue de las farolas. Mientras avanzaba, recordó otra frase del libro de Rizzo. Soltar es aceptar la realidad tal y como es, sin pedirle que sea distinta. Esa idea resonó en su interior. Comprendió que durante mucho tiempo había intentado cambiar lo que ya era definitivo. Había luchado contra respuestas que nunca llegarían y buscado explicaciones, en lugares donde ya no había nada que encontrar. Ahora, poco a poco, estaba entendiendo que aceptar era un acto de amor propio. Llegó a su apartamento y abrió las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la noche. Le gustaba cómo el silencio se mezclaba con la suave brisa, creando una especie de refugio interno. Allí, entre ese equilibrio delicado, se permitió sonreír. No porque hubiera olvidado, sino porque estaba aprendiendo a convivir con su propia historia sin sufrir por ella. Soltar, entendió, no significaba cerrar los ojos al pasado, sino abrirlos al presente. Y ese presente, aunque imperfecto, comenzaba a sentirse verdaderamente suyo. Con el tiempo, Lucía comenzó a descubrir una verdad que nadie le había explicado con claridad. Dejar ir no siempre significa avanzar en línea recta. Algunos días se sentía fuerte, capaz de enfrentar cualquier recuerdo sin derrumbarse. Otros, en cambio, una simple canción podía devolverla a un lugar emocional del que creía haber salido. Al principio, estos retrocesos la frustraban. Pensaba que si aún dolía, era porque no estaba haciendo las cosas bien. Pero una mañana, mientras caminaba hacia su clase de pintura,
Comprendió algo. Sanar no es un camino ascendente, sino un vaivén, un movimiento que avanza y retrocede, pero que con paciencia siempre sigue adelante. En la clase de ese día, la profesora propuso una dinámica diferente. Pintar aquello que cada uno quería dejar atrás. Lucía sintió un cosquilleo nervioso en el pecho. Tomó un lienzo en blanco y, tras observarlo unos segundos, comenzó a trazar líneas oscuras, irregulares, que representaban los fragmentos de un pasado que aún le pesaba. Luego añadió colores suaves alrededor, tonos que parecían abrazar la oscuridad sin intentar borrarla. Al finalizar, notó que su pintura reflejaba exactamente cómo se sentía. Una mezcla de sombras y luz, un equilibrio imperfecto pero vivo. La profesora se acercó. Observó la obra en silencio y dijo: «Esto no es lo que dejas atrás, esto es lo que transformas». Aquella frase quedó grabada en la mente de Lucía como un recordatorio de que el dolor no tenía por qué desaparecer para que ella siguiera adelante. Más tarde, mientras regresaba a casa, decidió tomar un camino distinto. Se adentró por una calle que nunca había explorado y descubrió una pequeña plaza llena de plantas y bancos desgastados. Se sentó y observó a una mujer, mayor, que alimentaba a las palomas, con una serenidad contagiosa. Lucía la observó durante unos minutos, sintiendo que había algo profundo en ese gesto tan simple. Era una muestra de que la vida, incluso después de miles de pérdidas, seguía ofreciendo pequeñas formas de paz. Inspirada, sacó su libreta y escribió: «No quiero olvidar, quiero aprender a vivir sin que duela». Y al escribirlo, sintió un alivio inesperado. Tal vez el objetivo nunca había sido olvidar, sino reconciliarse con su propia historia. Esa noche, en su apartamento, decidió hacer algo que había evitado durante meses: reorganizar su cuarto. Mientras movía muebles y limpiaba rincones olvidados, encontró objetos que ni recordaba tener. Cada uno cargaba una emoción distinta, pero esta vez Lucía ya no los miraba con nostalgia ni con resistencia. Los observaba con aceptación, sabiendo que cada elemento formaba parte del camino que la había traído hasta ese momento. Colocó velas nuevas, cambió las sábanas y abrió las cortinas para dejar que la luz nocturna se filtrara. Al terminar, se recostó sobre la cama y sintió una paz que no venía del exterior, sino de una decisión silenciosa. La decisión de seguir avanzando, de no definirse por lo que perdió, sino por lo que era capaz de construir. Cerró los ojos y se permitió descansar. No porque hubiera olvidado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para seguir adelante sin miedo. Los días siguientes fueron una prueba silenciosa para Lucía. Había avanzado mucho, pero aún quedaban rincones de su interior que necesitaban luz. Una tarde, mientras preparaba té, su teléfono vibró con un mensaje inesperado, un número desconocido. Pero el simple sonido despertó en ella un eco antiguo. Su corazón se aceleró, como si una parte de su pasado intentara regresar. Abrió el mensaje con cautela y descubrió que no era nada relacionado con él, solo una notificación automática. Y, sin embargo, la reacción emocional había aparecido sin permiso. Lucía se apoyó en la encimera, respiró hondo y dejó que la ola pasara. Entendió que su cuerpo todavía recordaba, aunque su mente ya estuviera en otro lugar. Ese momento le enseñó que no debía culparse por sentir. Las emociones, como las mareas, tienen ciclos propios. Esa noche decidió salir a caminar para despejarse. Las calles estaban tranquilas y la luna, casi llena, iluminaba los techos de las casas con un brillo suave. Mientras caminaba, recordó una conversación antigua donde alguien le dijo que el tiempo sanaba todo, pero ahora ella sabía que no era el tiempo, sino lo que uno hacía con ese tiempo. Y Lucía estaba eligiendo conscientemente sanar, elegir la vida en lugar del dolor. Con esa idea en mente, tomó un desvío hacia un pequeño puente que cruzaba un canal. Allí se detuvo, apoyándose en la barandilla de metal frío, y dejó que la corriente del agua la acompañara en silencio. Le gustaba esa sensación. La certeza de que, aunque todo fluye, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Mientras observaba el agua, sintió un impulso repentino: hablar con su yo del pasado. Cerró los ojos un momento y visualizó a la Lucía que lloraba, que buscaba respuestas, que se sentía insuficiente. Y en un gesto casi maternal, le dijo en silencio: «Gracias por resistir, gracias por no rendirte». Aquella aceptación profunda, dirigida a sí misma, la conmovió. Comprendió que parte de soltar consistía también en perdonarse por haber tolerado cosas que la lastimaron
por haberse quedado demasiado tiempo donde ya no era amada. Era necesario abrazar esa versión herida, no rechazarla. Al volver a casa, abrió su libreta y escribió una carta que nunca enviaría. No era para él, sino para ella misma. En la carta se prometía no volver a mendigar atención, no justificar comportamientos que la dañaran, no poner su felicidad en manos ajenas. Se prometía elegir relaciones sanas, afectos claros y un amor que la sostuviera sin exigirle que se deshiciera de sí misma. Cada palabra escrita era como un ladrillo en la construcción de una nueva identidad emocional. Cuando terminó, cerró la libreta y sintió una liviandad extraña, como si hubiera devuelto a su corazón algo que llevaba tiempo buscando. Finalmente, antes de dormir, encendió una vela en su habitación. Le gustaba cómo la llama bailaba suavemente, proyectando pequeñas sombras en la pared. En ese vaivén de luces comprendió que, igual que esa llama, su vida estaba comenzando a moverse con un ritmo propio. Estaba aprendiendo a dejar atrás sin huir, a avanzar sin olvidar su historia. Y mientras la vela ardía, Lucía se dio cuenta de que cada día estaba más cerca de convertirse en la mujer que siempre quiso ser. Durante las semanas siguientes, Lucía sintió que algo dentro de ella empezaba a alinearse, como si piezas de un rompecabezas emocional finalmente encontraran su lugar. Ya no se despertaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que podía crear. Sin embargo, también comenzaron a surgir emociones inesperadas, una mezcla de nostalgia y gratitud. Nostalgia por lo que alguna vez fue importante para ella, y gratitud por haberse atrevido a caminar hacia una versión más fuerte de sí misma. Fue entonces cuando entendió que dejar ir no significaba arrancar de raíz todos los recuerdos, sino aprender a mirarlos desde un lugar donde ya no dolieran. Una tarde decidió visitar un parque al que solía ir cuando necesitaba aclarar su mente. Lo había evitado durante meses por miedo a que los recuerdos la emboscaran, pero al entrar, se dio cuenta de que el lugar seguía igual. Los mismos árboles altos, el lago tranquilo reflejando el cielo, los niños corriendo con risas libres. Nada había cambiado, excepto ella. Caminó lentamente por los senderos, sintiendo cómo cada paso era una pequeña victoria. Al llegar a un banco junto al agua, se sentó y dejó que la brisa le rozara el rostro. Respiró hondo, permitiéndose estar allí sin temores, sin expectativas, sin recuerdos que la dominaran. Por primera vez, ese parque ya no era una herida. Se había convertido en un símbolo de su renacimiento. Mientras observaba el agua, un pensamiento surgió con claridad. Mi valor no está en quién me quiso, sino en quién soy cuando nadie me mira. Aquella frase resonó en lo más profundo de su ser. Durante mucho tiempo había construido su identidad alrededor de la mirada ajena, buscando validación en afectos que no la merecían. Ahora estaba aprendiendo a validarse a sí misma, a confiar en su criterio y a priorizar su bienestar por encima de cualquier vínculo que la desgastara. Decidió sacar de su bolso el libro de Walter Rizzo, que siempre la acompañaba. Lo abrió al azar y sus ojos se posaron en una frase subrayada. El desapego no es frialdad, es libertad afectiva. Lucía sonrió. Esa palabra, libertad, había empezado a tener un significado completamente nuevo para ella. Ya no era una meta lejana, sino una sensación concreta, casi palpable. Estaba aprendiendo a amar desde la independencia, y no desde la necesidad. A dar sin perderse, a recibir sin mendigar. De regreso a casa, pasó por una pequeña librería que nunca había notado. Algo en el escaparate la llamó. Entró, y se encontró rodeada de estantes repletos de historias. Recorrió los pasillos con calma, hojeando libros al azar, sintiendo que cada portada era una puerta hacia nuevos mundos. Se permitió comprar uno de ellos, no por necesidad, sino por placer. Ese pequeño gesto la hizo sentir viva, como si estuviera recuperando partes de sí misma que había abandonado en algún punto del camino. Al llegar a su apartamento, preparó una cena sencilla, encendió música suave y abrió el nuevo libro. Mientras leía, se dio cuenta de que su vida estaba adquiriendo una textura diferente, más ligera, más auténtica. Ya no era una mujer que intentaba olvidar, era una mujer que había decidido vivir. Y esa elección, silenciosa pero firme, tenía un poder transformador. Los días seguían pasando y casi sin darse cuenta, Lucía comenzó a experimentar una sensación que creía perdida, la tranquilidad. No una tranquilidad perfecta ni constante, sino una calma que aparecía como un susurro sutil, recordándole que el caos interior ya no gobernaba su vida. Una mañana, mientras desayunaba junto a la ventana,
Observó cómo la luz del sol entraba en su sala, con una suavidad que antes no era capaz de notar. Se quedó allí, mirando el brillo del café y la quietud del momento, preguntándose cuándo fue la última vez que se sintió así de presente. Fue entonces cuando entendió que sanar no era un destino, sino una forma de habitar el mundo. Sin embargo, aún quedaba un desafío pendiente: enfrentarse a los restos emocionales que la conectaban con su pasado. Aún guardaba algunos objetos que había evitado mirar durante meses. Decidió que había llegado el momento. Sacó una caja del estante más alto del armario y la colocó sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, no por dolor, sino por la incertidumbre de lo que sentiría. Abrió la caja y encontró cartas, fotos, pequeños recuerdos aparentemente insignificantes, pero cargados de historia. Los sostuvo uno por uno, observándolos desde una distancia emocional que nunca había tenido. Ya no lloró, ya no se quebró, simplemente los reconoció como fragmentos de una etapa que ya había cumplido su función. Después de revisarlo todo, tomó una decisión consciente: no tirarlo con rabia ni guardarlo con nostalgia. Lo colocó cuidadosamente en una bolsa y lo llevó al contenedor de reciclaje del edificio. Fue un gesto simple, casi cotidiano, pero para ella tuvo un peso simbólico inmenso. En ese acto silencioso, Lucía no estaba borrando su pasado. Estaba liberando espacio para su futuro. Al dejar la bolsa dentro del contenedor, sintió una liberación tan profunda que tuvo que apoyarse un momento en la pared para procesarla. Era como si una puerta que llevaba años cerrada finalmente se abriera. Esa tarde quedó con Irene para tomar un café. Al verla llegar, Irene notó algo distinto en ella. «Te ves más liviana», le dijo sonriendo. Lucía se rió suavemente, como quien comprende algo recién descubierto, y simplemente respondió: «Me estoy soltando». Pasaron horas conversando. Pero esta vez Lucía no necesitó contar su dolor ni justificar sus avances. Habló de sus proyectos, de sus ideas, de sus nuevos intereses. Irene la escuchó con orgullo, reconociendo en ella a una mujer que estaba aprendiendo a reconstruirse sin prisas, pero sin pausas. De regreso a casa, Lucía decidió caminar en lugar de tomar el transporte. El aire frío de la noche le resultaba revitalizante. Mientras caminaba, vio su reflejo en una tienda cerrada y se detuvo un instante. Observó su postura, sus ojos, la serenidad que ahora llevaba consigo. No era la misma mujer que había comenzado este viaje. Había cambiado de formas imperceptibles pero profundas. «Estoy volviendo a mí», murmuró en voz baja, como si fuera una declaración de identidad. Al llegar a su apartamento, encendió una luz cálida y se preparó un té. Se sentó en su sillón favorito, abrazando la taza con ambas manos, sintiendo el calor recorrer sus dedos. En ese instante, comprendió algo esencial. Lo que estaba aprendiendo no era a olvidar, sino a amar su propia vida incluso con las cicatrices. Y esa revelación, suave pero poderosa, la envolvió como un abrazo que llevaba demasiado tiempo esperando. Lucía sabía que el viaje aún no había terminado, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Aquella mujer que alguna vez había caminado cargando recuerdos ajenos, dolor silencioso y nostalgias infinitas, ahora caminaba con pasos más firmes, conscientes de su valor. No se trataba de olvidar ni de borrar el pasado, sino de integrar cada experiencia como un ladrillo que fortalecía su propio edificio emocional. Cada desafío enfrentado, cada lágrima permitida, cada carta escrita y dejada atrás, habían sido piezas esenciales de un proceso que la convertía en alguien más libre y más sabia. Una mañana soleada, decidió visitar la playa, un lugar que siempre le había inspirado calma y claridad. La arena tibia se filtraba entre sus dedos mientras caminaba sin rumbo, escuchando el rumor constante de las olas. Observó cómo el mar se expandía hasta perderse en el horizonte, recordándole que la vida siempre ofrece nuevos comienzos. Se permitió detenerse, cerrar los ojos y sentir la brisa en su rostro. Sintió cómo cada inhalación la conectaba con su presente, y cómo cada exhalación dejaba atrás cualquier resto de dolor que aún pudiera persistir. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente viva, no en función de alguien más, sino en función de sí misma. Mientras el sol caía y pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, Lucía recordó las enseñanzas del libro de Walter Rizzo. Dejar ir no es renunciar, es elegir tu bienestar por encima de todo. Esa frase se convirtió en un mantra interno. Comprendió que el desapego no significaba frío ni indiferencia, sino una forma de respeto profundo hacia sí misma.
Aprender a soltar había implicado aceptar su historia, reconciliarse con sus emociones y, sobre todo, decidir que merecía amor, paz y alegría sin depender de lo que otros le habían dado o quitado. De regreso a su casa, encendió una vela y se sentó frente a la ventana, contemplando cómo la luz de la tarde se filtraba suavemente en su apartamento. En ese silencio lleno de paz, Lucía sintió gratitud. Por su fortaleza, por las lecciones aprendidas, por cada momento de dolor que la había empujado a crecer. Escribió unas últimas líneas en su libreta. Hoy me abrazo a mí misma. Hoy me libero. Hoy soy suficiente. Cerró la libreta con una sonrisa serena, sabiendo que no era un final, sino un nuevo comienzo. Esa noche, mientras se recostaba, Lucía comprendió que la verdadera libertad no consiste en borrar la memoria, sino en transformar la relación que uno tiene con ella. Su corazón ya no estaba atrapado, y su mente no vivía en el pasado. Soltar y olvidar habían dejado de ser metas, imposibles para convertirse en un estilo de vida consciente, un acto diario de amor propio. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo, Lucía supo que finalmente estaba lista para vivir plenamente, con ligereza, coraje y la certeza de que podía enfrentar lo que viniera, sin miedo ni cadenas. La mujer que había comenzado este viaje con miedo, lágrimas y dudas, ahora era una mujer que se elegía a sí misma cada día. Y eso era suficiente.